Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es Luis Omar Rojas Dávila y estamos aquí para darle continuación a la serie Llaves para vivir bajo la bendición de Dios. Ya me he compartido la primera llave, que se titulaba Hablar bien, y hablamos y enseñamos sobre la importancia de hablar bien, de decir palabras correctas, que maldecir significa maldecir, hablar mal, y que bendecir significa bien decir, es hablar bien sobre alguien. Esa es la primera llave. La segunda llave que utilizamos era la llave de la obediencia. Hablamos que la obediencia era un imán que atrae la bendición de Dios, y que la desobediencia también era un imán que atraía la maldición, mi querido hermano. Así que esa segunda llave de la obediencia es sumamente importante usarla, y la primera llave, hablar bien, es sumamente importante. También te dije que la llave era lo que abría la puerta para tú poder llegar al otro lado, al lugar donde tú quieres llegar. Lo mismo pasaba en el mundo espiritual. Cuando tú usas las llaves, se abre la puerta a la bendición de Dios. Y vamos a estar hablando de una tercera llave que se titula Reconocer la paternidad de Dios. Es la tercera llave. La tercera llave tiene por nombre Reconocer la paternidad de Dios. Y quiero que vayas conmigo al libro de Pedro, a Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Te lo repito, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Por al contrario, bendecid, pues haber sido llamado a heredar la bendición. Voy a volver a leerte el versículo, y dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Por al contrario, bendecid, pues has sido llamado a heredar la bendición. Esto es palabra del Señor. En el camino que yo llevo en el Señor, me he encontrado mucha gente diciéndome: Omar, yo no sé a lo que Dios me llamó, o no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Hay gente que está segura que Dios los llamó a orar por los enfermos, que Dios los llamó a estar con los deambulantes, que Dios los llamó a predicar. Pero hay una cosa segura para todos los hijos de Dios, y es que Dios los llamó a heredar la bendición, mi querido hermano. En este mundo en el que vivimos, cualquiera puede ser heredero. No importa si eres hijo o no eres hijo, hasta los perros dejan en el testamento a la gente, y los perros heredan lo que el dueño le deja en el testamento. Pero en el reino de Dios no es así. Tú eres llamado a heredar la bendición solamente si eres hijo de Dios. En el reino de Dios, aquellos que no son hijos no son herederos, mi querido hermano. Así que dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero todo aquel que lo recibió le dio el poder, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús, ese es llamado hijo de Dios. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es heredero de la bendición de Dios, mi querido hermano, de todo lo que Dios tiene para él. En una ocasión, en los Estados Unidos hubo un fuerte invierno. Un invierno terrible, que murió mucha gente en ese invierno. Había una viejita que vivía sola, que se encontraba sola, y cuando se terminó el invierno la encontraron muerta, congelada. Lo más interesante del caso es que esta viejita la encontraron con ropa sucia, la encontraron no con ropa fina, la encontraron con ropa que no era una ropa de alguien de clase alta, era una ropa que usaba alguna gente que era mendiga, ¿no? Una ropa rota, una ropa sucia, y le encontraron con las manos así, escondiendo, como si estuvieran escondiendo algo en su pecho. Cuando logran separarle las manos y encuentran en su pecho, encontraron una llave. Cuando los familiares investigan de que esa llave era la llave de una caja fuerte de un banco, y cuando averiguan, esa señora tenía mucho dinero en el banco, esa señora era millonaria, y siendo millonaria vivía como una mendiga, vivía como si no tenía dinero. Así nos pasa muchas veces a nosotros los creyentes, que tenemos la bendición de Dios, somos millonarios en nuestro Padre, y tenemos la llave y la estamos escondiendo en vez de usar la llave, bendito sea Dios, de reconocer que Dios es nuestro Padre, de reconocer que Dios es nuestro papá. Tú no has sido llamado, escúchame bien, a heredar maldición. Tú no has sido llamado, mi querido hermano, a heredar muerte. Tú has sido llamado a heredar la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Esto es algo grandísimo. Porque hay mucha gente que vive en derrota. Hay mucha gente que vive en destrucción. Hay mucha gente que vive
literalmente sumergido bajo una gran maldición sobre su vida. Mas la palabra de Dios nos dice que tú y yo hemos sido llamados a ser herederos de la bendición de Dios. Yo tengo varias cosas en mis notas. Número uno, ya te lo digo, eres heredero porque eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes acceso a la herencia, a la bendición de nuestro Dios, aleluya. Cuando tú reconoces que Dios es tu Padre, cuando tú reconoces que Dios es tu papá, tú te vas a dar cuenta que todo lo que Dios tiene en el cielo está disponible para ti hoy, bendito sea Dios. Aquellos que son casados, aquellos que son hijos, y cuando aquellos los casados, cuando vivían en las casas de sus padres, yo estoy seguro que tú no pedías permiso para abrir la nevera y coger el agua. Que tú no le decías, mami, puedo coger el agua, o mami, puedo comer, o mami, puedo bañarme. Porque tú sabías que tú podías hacerlo, que era como un derecho, un derecho que tú tenías por ser hijo de Dios, por ser hijo de tu mamá y de tu papá. Pues lo mismo sucede en Dios. Cuando tú reconoces la paternidad de Dios, tú reconoces que todas las herencias, que la herencia que Dios tiene para ti es tuya y que tú puedes comenzar a usarla, bendito sea Dios. Recuerda la historia del hijo pródigo. El menor de la casa pidió la herencia. Y mira qué interesante, dice la palabra que el menor fue el que pidió la herencia. Y aunque el mayor no pidió, el padre repartió la herencia. Le dio tanto al menor como le dio tanto el mayor, bendito sea Dios. Dice la palabra que el menor se fue y allá malgastó todo su dinero en cosas del mundo. Pero que el mayor se quedó en la casa. Y cuenta la historia que cuando el menor decide regresar a la casa y el mayor se entera, el mayor se molesta porque el padre le está haciendo una fiesta. Y el mayor dice, oye papi, yo estoy siempre contigo. Yo no me he ido, he permanecido a tu lado. Y tú no me has hecho nada, tú no has matado ni tan siquiera un ternerito para mí. El padre le responde esto: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Tú, en pocas palabras, el padre le está diciendo, tú no has hecho fiesta, yo no mataría por ti un ternerito, yo mataría por ti el becerro más gordo que hubiera tenido en aquel momento. Porque todo lo que el padre tiene es del hijo. Y aquel hijo no disfrutaba de la herencia, porque hay gente que está en la casa de Dios, pero no disfruta a un Dios como papá. Y dice, oye, yo tengo necesidad de X cosas, pero Dios solo me bendice en el ámbito espiritual. Mucha gente piensa que la bendición de Dios es solo espiritual, que Dios bendice solamente en el ambiente espiritual. Pero déjame decirte que Dios también quiere bendecirte en el ámbito material, mi querido hermano. Dios quiere proveer todas las cosas que antes de cualquier fuente, de cualquier recurso, de cualquier fuente de recursos que tú tengas en este mundo, tú reconozcas que tú tienes un papá que quiere darte bendición en abundancia. Dice la palabra de Dios, quiero que la leas conmigo en Mateo capítulo 7, mi querido hermano. En el libro de Mateo hay una lectura que le hemos leído muchas veces, Mateo 7, versículo 9. Y dice la palabra de Dios, escúchame bien, o léela conmigo ahí en tu casa, escúchalo. Dice así la palabra de Dios, dice: ¿acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide pez? Pues si vosotros que sois malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? Aleluya. Dice que si nosotros siendo malos, hablando de paternidad, que si los padres siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo? Oye, repite conmigo, Dios es mi Padre. Repite conmigo otra vez, Dios es mi Padre. Dios es tu papá. Tú tienes un papá en el cielo. Y dice que si los papás terrenales, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo que es bueno? Repite conmigo, yo tengo un Padre en el cielo que es bueno. Dios es bueno. Y lo que Dios tiene para darte son cosas buenas. Escúchame, cuando los discípulos le dicen a Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo, ok, no hay problema, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta forma. Y lo primero que Jesús dice es, Padre nuestro que estás en el cielo.
De hecho, cuando tú y yo hablamos de esa oración, nos referimos a esa oración como el Padre nuestro. Tenemos un Padre en el cielo que es nuestro. Repite después de mí: Dios es mi Padre, Dios es bueno y mi papá es mío, es nuestro. Nuestro Padre es nuestro. Oye, Dios es tuyo. Tienes un Padre en el cielo que es bueno y tú tienes la llave para ir al banco, abrir la caja fuerte y agarrar la bendición que tú necesitas. Aleluya. Dice la poderosa palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Otra traducción dice que la bendición de Dios es la que enriquece y tus esfuerzos no les añaden nada. Bendito sea Dios. Tú tienes un Padre en el cielo y tienes la llave ahí de reconocer que Dios es tu papá, que lo que Dios tiene en el cielo es tuyo, que todo lo que hay en el cielo, vuelvo y lo repito, todo lo que hay en el cielo está disponible para ti ahora, en el hoy, en el ahora. Todo lo que hay en el cielo es tuyo. Di conmigo: lo que hay en el cielo es mío. Dios es tu Padre. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que quiere bendecirte. Dios no es como esos padres. Quizás tú estás escuchando y me dices: hermano Omar, aquí hay problema. Porque el recuerdo que yo tengo de mi papá es un hombre borrachón que me golpeaba y golpeaba a mi madre. O el recuerdo que yo tengo de mi papá es aquel papá que le quitó la vida a mi mamá y luego él se quitó la vida y me dejó huérfano. Pero yo quiero decirte que aunque hayas pasado por ese momento difícil, aunque tenga una visión distinta de acuerdo al trato de tus padres, yo quiero decirte que nuestro Dios no es un Dios rincoroso, que nuestro Dios no es un Dios maltratador, que nuestro Padre es un Padre bueno, un Padre de amor, un Padre de misericordia. Y dice su palabra que aunque padre y madre me abandonara, con todo el Señor me recogerá. Y dice la palabra de Dios que si una madre se olvida del niño que cría, pues Dios no se va a olvidar de nosotros, porque nos tiene grabado en la palma de su mano. Escúchame, no juzgue la paternidad de Dios por el maltrato que te han dado tus padres, porque el Dios que tú y yo le servimos como papá es bueno. Si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará cosas buenas a los que se lo piden? Oye, mamá, ¿verdad que tú eres capaz de dejar de comer para darle la comida a tus hijos? Que tú eres capaz de comprarte una ropa nueva porque hay que comprarle algo a sus hijos. Oye, ¿verdad que tú eres capaz de sacrificar, aleluya, cualquier cosa y de trabajar hasta en 2 trabajos para mantener a tus hijos? ¿Verdad que tú eres capaz, aleluya, de con el sudor de tu frente fregar los platos que haya que fregar, lavar el piso que haya que lavar para tener el dinero para traerle comida a los hijos? Y eso que dice la Biblia, que nosotros siendo malos podemos darle cosas buenas a nuestros hijos y esforzarnos para darle esas cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre del cielo? ¿Cuánto más nuestro Dios que es bueno? No juzguen la paternidad de Dios por el maltrato que viviste de tus padres. Las heridas que tienes de tus padres fueron tus padres terrenales, no el Padre celestial. El maltrato que viviste cuando chiquito fue el maltrato de tus padres, no el maltrato del cielo. Quizás escuchas las historias de tus padres decir: tú eres un hijo no deseado, tú eres producto del alcohol, o fallaron las pastillas, o no calculamos bien el periodo donde tu mamá caía en el tiempo para tener hijo y para no tener hijo. Eres un hijo no deseado, no fuiste planeado quizás para tus padres, pero tú existías en el corazón de Dios. Dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica que Dios, contemplándose a sí mismo, te vio, te contempló. Escúchame, cuando Dios estaba mirándose, Dios, estamos hablando de Dios que está revestido de gloria, de esplendor, de majestad, que a Él sean las riquezas, el honor, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos, que las coronas se arrojan ante Él, que todos los reyes de la tierra tendrán que humillarse ante nuestro Dios. Ese Dios, cuando se estaba contemplando, te contempló a ti y te creó a su imagen y semejanza. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier basura. Oye, tú eres hija del rey, tú eres hijo del rey. Hombre, levanta tu cabeza, hermano.
Sacúdete el polvo de tu cabeza, levántate en el nombre de Jesús y reconoce la paternidad de Dios, porque reconocer la paternidad de Dios es reconocer que tú tienes un lugar en la mesa. Los hijos se sientan en la mesa del rey. Solamente los esclavos se sientan a comer en otra mesa. Solamente los criados comen en la cocina. Los hijos, los que tienen el apellido de Dios, se sientan en la mesa del rey a comer de las manjares que come el rey. Aleluya. Los esclavos, los sirvientes comen de otra comida, no de la misma comida que se le prepara el rey. Oye, pero tú y yo nos sentamos a la mesa y nos sentamos en la mesa del rey a comer de la comida del rey y a disfrutar de la presencia del rey, porque el rey es mi papá. Porque el rey es mi padre, aleluya. Tengo unas cosas interesantes en mi nota, bendito sea Dios. Mira que si Dios desea bendecirte. Hay gente que me dice, ay hermano Omar, yo no sé, pero es que yo estoy pasando por momentos difíciles. Yo estoy pasando por situaciones difíciles en mi vida. Y no encuentro cómo pedirle a Dios que me bendiga. No encuentro cómo hablar con Dios. Yo necesito un trabajo y se me hace difícil. Porque se nos enseña que eso de estar pidiéndole cosas materiales a Dios está mal. Oye, yo le pido a mi papá con gusto y gana. Yo le pido a mi mamá cuando necesito y yo sé que ellos me pueden ayudar. Yo le pido porque son mis papás. Pero te tengo una lectura que va a quebrar esa mentalidad, que es una mentalidad, yo le llamo una mentalidad zángana, una mentalidad boba, mi querido hermano. Escucha lo que dice la palabra de Dios para ti en el libro de Mateo capítulo 6. Versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: por eso os digo, no anden preocupados por vuestra vida pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo diciendo cómo nos vestiremos. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni recogen en granero, pero vuestro Padre, ¿quién? Vuestro Padre. Tu Padre, dice que hace nuestro Padre con ellas, escúchame, pero vuestro Padre, escúchame bien, aleluya, pero vuestro Padre, mi querido hermano, vuelvo y te repito, tu papá, es interesante esto, mi querido hermano, pero vuestro Padre celestial las alimenta, no vale más, escúchame, no vale vosotros más que ella. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede más que preocuparse? ¿Quién de nosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, escúchame bien, y del vestido, ¿por qué preocupaos? Observad los lirios del campo, como crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste a los lirios del campo, que hoy es y mañana se echa el horno, no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No anden preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo vamos a vestirnos. Pues, escúchame bien, pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Por todo esto se afanan los paganos. Y sigue diciendo, vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no serán añadidas. Si las aves del cielo no trabajan y vuestro Padre las alimenta, ¿no te va a alimentar a ti? Si la flor del campo no trabaja, no hiele, no tiene nada, y Dios la viste, ¿no te va a vestir a ti? Dice que ni Salomón con toda su gloria y su riqueza se vistió como ella. Dios te pone a ti por encima de la gloria de las vestiduras que tenía Salomón. Créele a tu papá. Créele a tu Dios. Oye, la primera llave, hablar bien. La segunda llave, obedecer. La tercera llave, reconoce la paternidad de tu papá. Por último, quiero decirte, por último, Romanos capítulo 8,
Escucha, esta lectura es poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor, antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar, Abba, Padre. El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo si compartimos su sufrimiento para ser también como Él glorificado. Cuando tú aceptaste a Jesús, le diste tu vida a Jesucristo y el Espíritu de Dios vino a tu vida, lo primero que el Espíritu de Dios hace en ti es que te da la convicción de que tú eres hijo de Dios. El Espíritu te da la convicción de que Dios es tu papá. Lo primero que te hace hablar del Espíritu es Abba Padre, Abba Padre. Yo tengo un papá en el cielo que es bueno, que es rico, que es excelente, papá. Yo te amo, Padre bueno. Y las bendiciones de Dios comienzan a fluir a tu favor cuando tú entras dentro del pacto. Gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario, aleluya. Tú tienes un papá que es bueno. Yo recuerdo que uno de mis cumpleaños me llevaron a celebrar mi cumpleaños en un parador. Y allá en ese parador nos metimos a la playa y nos llevó una corriente. Y comenzamos a ahogarnos. Yo recuerdo yo, mi hermano, el hermano Rafito, comenzamos a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! Hermano, pues yo gritaba con todas las fuerzas de mi corazón y miraba. Y yo me estaba alejando cada vez más de la orilla y no venía nadie a ayudarnos. Mi hermano que estaba a mi lado en la desesperación me tiraba para abajo del agua y cuando yo podía salir, yo volvía buscando cómo salir, tiraba a mi hermano para abajo del agua. Bueno, fue tanto que yo dije, Señor, hasta aquí. Mi hermano también dijo, Señor, hasta aquí. Mi hermano se rindió también. Mi hermano me cuenta que cuando él estaba debajo del agua y le dijo, Señor, si voy a morir, espero ser salvo, mi hermano me cuenta que algo lo tiró para arriba, lo sacó arriba. Cuando yo me cansé, que yo bajé mis manos, yo recuerdo que yo dije, Señor, hasta aquí. Y ahí escuché algo, alguien me habló, escuché una voz que me dijo, tú eres cristiano. Y cuando yo escuché esa voz que me dijo que yo era cristiano, yo grité. Y yo grité, Padre, sácame de aquí. Oye, yo no grité, Dios, sácame de aquí. Yo no grité, Jesús, sácame de aquí. No, yo grité, Padre, sácame de aquí. Yo reconocí en mi momento difícil, en mi momento que me estaba muriendo, en el momento que me había rendido, que yo tenía un papá que tenía el poder de sacarme del agua. Y cuando nos dimos cuenta, había, mi querido, gente con surfer, había gente en kayak, había gente que llegó a sacarnos. Cuando salimos a la orilla nos dimos de cuenta que había gente que ya nos estaba viendo ahogados porque la gente había sacado fotos. Nosotros tenemos fotos ahogándonos y nadie se metía a sacarnos. La gente que se metió a sacarnos nos contaron y nos dijeron, mira, nosotros pensamos que ustedes están relajando. Lo que a mí me hizo reaccionar, escúchame hermano, porque reconocer que Dios es tu papá te va a librar de la muerte. Lo que a mí me hizo reaccionar fue cuando escuché el grito, Padre, sácame de aquí. Y cuando la gente da testimonio, la gente que se metió era gente que no podía nadar, tenía rotos sus tendones en las manos, uno usaba como un tipo de yeso que se podía poner y quitar a la misma vez, gente con problemas en sus tobillos, no podían meterse. Y es cuando escucharon, Padre, sácanos de aquí, se metieron y me sacaron a mí, me sacaron a mi hermano, sacaron a Rafito y sacaron a mi exnovia en ese tiempo. Oye, reconoce que tienes un papá y que tu papá es bueno. Que tu papá es bueno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que escucha este tema, Señor. Yo declaro que esta verdad se hace rema en sus vidas, que tú eres nuestro Padre y que tú tienes cosas buenas para nosotros. Yo rompo con todo espíritu, Señor, que te hace ver como un Dios lejos, como un Dios distante. Yo declaro que tú eres un papá bueno. Yo sé que tú eres un papá bueno. Yo declaro que eso se hace real en sus vidas. Reprendo toda obra de maldad que acecha las vidas y que quiere alejarlas de tu paternidad. En el nombre de Jesús yo declaro bendición.
Por último, mi querido hermano, quiero invitarte a orar por nosotros, el Ministerio Nuevo Pentecostés, Ministerio Católico Nuevo Pentecostés. Este fin de semana estamos en un retiro solo para mujeres. Mujer, recupera tu gloria, bajo el lema El corazón de una princesa. Ore por nosotros. Eso es este fin de semana, 26, 27 y 28. Así que pedimos oración para que Dios bendiga a esas princesas que van a darse cita en aquel lugar. Dios te bendiga.